Arrancamos la mañana compartiendo con la Meli información que circulaba en algunos medios digitales, ¿no? Yo también voy a comentar sobre aquello, lo que creo de las famosas amenazas. Pero muy tempranito, ¿no, Meli? ¿A qué hora fue eso? Déjeme ver por acá la hora exacta. ¿6 de la mañana? Ya, a las 6 de la mañana nos habíamos despertado con una publicación del medio de televisión Ecuavisa en su cuenta de Twitter, que ponía urgente este 21 de diciembre, miércoles, Quito amanece con amenazas de bombas en varios puntos de la capital, incluyendo el Palacio de Carondelet, en el centro histórico. La Meli nos había actualizado información de lo que comentaban funcionarios y personal del ECU 911 en los chats de prensa. Buenos días, estimados. Existieron dos amenazas de bomba, una en Carondelet y otra en la Corte Nacional de Justicia. La Policía Nacional informó que la unidad Explorer, luego de realizar la minuciosa verificación de los lugares en mención, no encontró ninguna novedad o novedad alguna. Entonces, como suele ocurrir siempre, cuando hay amenazas de bomba de este tipo, tengo entendido fue una llamada que recibieron, una alerta de bomba. Las amenazas de bomba no explotan en el 99.9% de ocasiones, eso es lo que dice la estadística. Y lo que yo les decía a los compas la vez anterior en noviembre, cuando cuando nos bajaron las cuentas, cuando empezaron todo ese ataque digital en contra de la radio, en contra de mi persona y demás, yo les decía a los compas que cuando alguien quiere dañarte, cuando alguien quiere en serio afectar tu integridad física, tu seguridad y demás, no te están amenazando con llamaditas o con mensajes anónimos, simplemente van y te cascan, punto. Entonces acá ha pasado eso, ¿no? No pasó de un susto que se deben haber llevado quienes recibieron la llamada y no explotó ninguna bomba. Lo que sí está, digamos, cada vez más explosiva es la política en este país, ¿no? Y hay cosas nuevas para comentarlas con ustedes a propósito de esta suerte de fuego cruzado que se ha desatado en los últimos días y que ha sido, digamos, la tónica y la lógica de cómo se lleva la política en el Ecuador durante el último periodo, sobre todo en el gobierno de Lasso, porque el gobierno de Moreno fue distinto. Moreno tenía, de alguna forma, por la experiencia de haber sido parte del gobierno de Correa, o sea, algo habrá aprendido Moreno de Correa, ¿no? Tampoco creo que se haya pasado, solo contando malos chistes. O sea, si estás al lado de un tipo como Correa y la gente que gobernó con Correa, algo bueno debe haber aprendido Moreno. Y entre esas cosas, creo que Moreno logró tener mucho más control político que lo que hoy, del que hoy muestra tener Lasso. O sea, Lasso no tiene control político de nada, pero ahí yo también tengo mi teoría y se las he compartido varias veces a ustedes. Yo no me guardo secretos. A mí me da la impresión, siempre me ha dado esa impresión, de que el presidente Lasso y su gobierno, por la estrategia que ellos han planteado y que llevan adelante desde el punto de vista político y social, es un gobierno y un presidente que se mueven muy bien cuando hay desorden y caos. O sea, creo que es el mejor escenario posible para un gobierno que no tiene evidentemente una hoja de ruta, ni tiene ningún tipo de plan, ni de proyecto nacional de país, ni nada por el estilo, ni nada que se le parezca, sino que es un gobierno que vive el día a día. Por eso yo ayer le hacía esa mención y ese comentario en una de mis preguntas a Pedro Donoso, de que el gobierno lo que busca es siempre, con todo, ganar tiempo. O sea, no importa lo que pase, lo que sea, el gobierno busca ganar tiempo, y así ganando tiempo, y claro, con ese ganar del tiempo, lo que hace es tontearnos a todos, ¿ya? Nos tontea, y me da la impresión de que en ese juego de tontear cayó inocentemente la CONAIE después de la movilización de junio. Lamento tener que decirlo así, pero es mi opinión, y yo me voy a hacer cargo siempre de mi opinión. Esta es mi visión de la política, no es ni siquiera la visión de la radio, de quienes administran la radio, no,
Es mi visión, mi comentario. Esta es una opinión muy personal y yo siempre les comparto a ustedes mi criterio. Porque además este espacio, a pesar de que alguna gente así lo cree, no es libreteado, no es que el día anterior a mí me pasan un guión, un texto y yo me pongo aquí a repetir lo que me dice el Orlando o lo que me dice la prefecta, no es así. A ratos hasta discrepamos de las visiones o de la opinión sobre diversos temas. No es que pensamos y creemos que todo es igual, no. Entonces, mi opinión con respecto de, por ejemplo, la forma en la que procesó el gobierno el acuerdo, la conversación, el diálogo y demás con la CONAIE, fue un ganar tiempo y tontear, me perdonen. Pero así han tenido al país durante todos estos meses. Y claro, hay quienes caen en ese juego y suman también al caos. Ese caos en el que el gobierno se desenvuelve muy bien. Porque al gobierno, cuando le quieres plantear una salida legal o constitucional, ahí el gobierno medio como que se desubica, ¿no? Y no le gusta. Entonces, cuando planteas, por ejemplo, una salida constitucional en el contexto de junio, de las protestas, la aplicación del famoso artículo 130 y la posibilidad de una destitución del presidente, ahí sí sale el gobierno y dice, no, eso es intento de golpe de Estado, desestabilizar la democracia y no sé qué. Cuando quieres aplicar un artículo que está dentro del texto y la norma constitucional. Entonces ahí el gobierno se desubica y se descontrola y pierde justamente ese control y el equilibrio que tiene cuando hay caos. Entonces ahí, cuando hay caos, el gobierno rema muy bien cuando hay caos. Pero cuando le quieren poner orden a este tipo de gobiernos, ahí la cosa cambia. Entonces creo que también en ese esfuerzo de tratar de ponerle orden, la clase política ha sido víctima también del exceso de confianza, cuando por ejemplo de sumar votos de bloques como el socialcristianismo se trata, ¿no? Resulta que ahora los socialcristianos, por ejemplo, son los grandes defensores, son los caballeros templarios de la democracia, los socialcristianos, esos son. ¿Ya? Como los caballeros templarios que cuidan el santo grial, así cuidan ahora los socialcristianos la democracia. Y ha salido el mismo Jaime Nebot, no me lo estoy inventando yo, el mismo Jaime Nebot ha salido en entrevistas en varios medios a decir que ellos no van a apoyar ningún proceso de destitución del gobierno y del presidente Lasso. Pero es que es obvio, ellos lo pusieron en Carondelet. Finalmente, Lasso, por más que públicamente aparezca como que ahora no es tan cercano a Nebot, ni es tan allegado a Nebot, es hasta familia política de Nebot. Uno de los hijos de Lasso es casado con uno de los sobrinos de Jaime Nebot y están hasta emparentados. Entonces, fíjense ustedes que ellos hasta por relaciones familiares tienen que cuidar la cosa política y el control. Entonces, si alguien estuvo confiando que los socialcristianos iban a poner los votos en junio, también demuestra que hubo un exceso de confianza en gente que en política no apareció ayer, pues. Nebot lleva en política, no sé, 40, 50 años, qué sé yo. Viene de una familia política, es hijo de un político connotadísimo que fue parte del velasquismo. Nebot sabe hacer política, mucho mejor que Lasso, mucho mejor que algunos, incluso los de la Revolución Ciudadana, que probablemente se habrán comido el cuento de que los socialcristianos iban a apoyar el 130. Y no. Y ahora salen los socialcristianos, ¿no, Meli?, con un nuevo comunicado que firman en conjunto con otras bancadas. Y es más, ellos hasta lo postean en sus cuentas de redes sociales. Denunciamos intento de golpe de Estado y la ruptura del Estado constitucional de derecho, la 6 Ecuador. Denunciamos intento de golpe de Estado y ruptura del Estado constitucional de derecho, así titula el comunicado, ¿no? La intromisión en las decisiones de la Asamblea Nacional por parte de otras funciones del Estado ha sido una constante en los últimos meses. Denuncias con audios de conversaciones entre ciertas autoridades y consejeros presidenciales para someter y evitar la capacidad fiscalizadora y de legislación que tiene la Asamblea. 2. Aplicando la disposición constitucional del artículo 131 del Parlamento ecuatoriano, ejecutó el juicio político contra 4 consejeros del Consejo de Participación. Estos, en el afán de mantenerse en su cargo y abusando de acciones constitucionales, presentaron una serie de medidas cautelares por más de 6 ocasiones, con un mismo texto, en un cantón distinto a la capital de la República y la sede de la función legislativa. 3. El objetivo de esto era que
una de ellas caiga en conocimiento de un juez que ha sido desacreditado por anteriores actos dudosos y reñidos con la ley, siendo objeto de suspensión por el Consejo de la Judicatura por denuncias presentadas por la Fiscalía General del Estado, lo cual habla no solo mal de la situación política que vive el país, sino también del pésimo momento que está atravesando el sistema de justicia. 4. A pesar de ello, el gobierno nacional, en lugar de rechazar tales acciones, una vez más pretende lacerar el Estado constitucional de derecho, auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan abiertamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica. El comunicado suscrito por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llega al extremo de querer solapar un golpe de Estado blando en contra de la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional. Parece que no han aprendido de la más reciente experiencia internacional. Hablan del Perú. Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa la aplicación del 130 numeral 2 de la Constitución de la República, cosa que ya intentaron en junio, señores, y perdieron la gran oportunidad, así que no vengan a hacerse ahora las víctimas ustedes también en la Asamblea. 5. Ante las lesivas y antijurídicas resoluciones tomadas por el juez multicompetente de la Concordia, Ángel Indao, anunciamos que agotaremos todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales. Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a las organizaciones de Estados americanos, en las que estuvo Lazo nomás hace par de días, reunido con Almagro, estrechando manos, abrazándose y jurándose lealtad mutua, ¿no? Así que de la OEA no sé qué espera la Asamblea. El Mercosur y la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional y las pretensiones destinadas a eliminar a la función legislativa. 6. Finalmente, por prudencia, serenidad y por mantener la paz, y a pesar del descontento del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional ha venido garantizando la democracia. Si el gobierno no lo hace, será el único responsable de las consecuencias. Firman la bancada de UNES, el Partido Social Cristiano, una facción de la izquierda democrática liderada por Yesenia Guamaní y una facción también de Pachacutic liderada por Mireya Pazmiño. Hay que entender que tanto la IDE como Pachacutic tienen 2, 3, 4, no sé cuántas facciones, están divididos ahí. Hay izquierdas democráticas que son más de derecha que otra cosa, hay Pachacutics que son más de creo que de otra cosa, ¿no? Entonces esa realidad ustedes la saben bastante bien. Pero a pesar de todo eso, y de esta denuncia del supuesto intento de golpe blando y más, el gobierno nacional y el presidente Lasso, que fue a cuestionar al expresidente Castillo del Perú, llamándolo además o diciendo que él había atentado en contra de la democracia por haber disuelto en primer momento el Parlamento o el Congreso peruano. Valdría recordar y hacer un poco de memoria. ¿Cuántas veces en este espacio hemos comentado sobre las intenciones que hubo en algún momento por parte del gobierno nacional, liderado por Guillermo Lasso, de disolver la Asamblea a través de la aplicación de la denominada muerte cruzada? ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces incluso el propio presidente Lasso, en entrevistas con los periodistas, que además son asiduos visitantes de Carondelet, que están, digamos, cada semana o cada 15 días promocionando espacios de entrevistas con Lasso? ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Guillermo Lasso en esos espacios habló de la posibilidad de mandar a la Asamblea a su casa? Bueno, muchas veces. Ahí no hay atentado contra la democracia. Si lo hace un presidente de izquierda, o que parecía ser de izquierda, como Pedro Castillo en Perú, ahí sí el tipo es un dictador, un autoritario, y es un, digamos, un conspirador en contra del Estado democrático, ¿no? Lo destituyeron, y no solo que lo destituyeron a Castillo, sino que buscaron incluso meterlo preso y dejarlo durante algunos meses en la cárcel por rebelión. Pero adicionalmente a eso, el Perú desatinadamente ha entrado en un conflicto político internacional de carácter diplomático con la República o los Estados Unidos de México. ¿Por qué? Porque México, con esa tradición histórica que tiene con respecto de la concesión de asilo o condición de refugio a quienes considera que son perseguidos políticos, ha tenido, como siempre suele pasar, países que tienen esa enorme tradición diplomática, ha decidido conceder asilo a Castillo y a su familia en México. Y que ha hecho el gobierno de Perú, el gobierno de facto de la señora Boluarte y todos estos conspiradores que decidieron finalmente mandar a su casa a Castillo,
han decidido incluso expulsar al embajador mexicano del Perú. Pero eso está bien. Eso sí es respetar la democracia, entonces, para el gobierno de Ecuador y para el presidente Lasso, que fue a cuestionar a Castillo justamente en la sede de la OEA en Washington. Pero ¿qué más pasó en Washington? ¿Qué fue lo que dijo el presidente Lasso en Washington durante este periplo, este viaje o paseo, ¿no?, en el cual le han acompañado gentes como Diego Ordóñez, el ministro de Defensa, bueno, el canciller, sí que tiene que ver con el tema de la política internacional del gobierno, y algunos otros funcionarios que se han ido de paseo a Washington? ¿Qué es lo que ha dicho Lasso? Estamos haciendo muchos esfuerzos para fortalecer la democracia ecuatoriana. Creemos en una democracia liberal con independencia de poderes. La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato para seguir en materia económica con políticas virtuosas que requiere el Ecuador, en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión social. Solo para concluir en este dato, nuestro gobierno este año va a invertir la mitad de su presupuesto en programas sociales. Bien, ¿qué les pareció? Les juro que me gustaría, más que oírme a mí mismo, me gustaría escucharles a ustedes, de verdad. Después de oír al presidente, me gustaría escucharles a ustedes. No puedo escucharles, pero puedo leerles. Quiero saber qué es lo que piensan ustedes con respecto de esta última declaración del presidente Lasso. Hay muchas cosas en un extracto que dura un minuto, ¿no? La que más me llama la atención, créanme, la que más me llama la atención, el anuncio de la reelección y el tema de la inversión, que no existe, ya vamos a ir hablando poco a poco de eso en lo poco que nos queda de tiempo. Pero lo que me llama la atención es que el presidente de Ecuador tiene que ir a Washington, a la capital de los Estados Unidos, después de reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca y de reunirse con la gente de la CIA y de reunirse con la gente de la USAID y de reunirse con Almagro de la OEA. Ya, tiene que ir a Washington a reunirse con todos ellos, probablemente a pedirles la bendición o la autorización para envalentonarse. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen como ciudadanos ecuatorianos de que su jefe de Estado, de que su presidente, tenga que ir a la capital de los Estados Unidos, pisar la Casa Blanca, el Parque Lafayette, el Capitolio, el City Mall, qué sé yo, para sentirse envalentonado? Y para ahí sí tomar la decisión, después de que, oiga, Joe, ¿usted cree que yo debería lanzarme a la reelección? Mr. President, hágalo. Después de que va a la OEA y le dice a Almagro, oiga, Almagro, ¿usted me va a apoyar como le apoyó a Moreno, a María Paula y a todos ellos? Sí, vamos, Guillermo. O sea, tiene que ir a Washington el presidente de Ecuador para sentirse con los arrestos necesarios como para tomar una decisión política del nivel que acaba de anunciar. Además, ni siquiera ha cumplido la mitad del periodo, presidente Lasso. Y una cosa, voy a discrepar con el profe, de que algo que mencionaba en su editorial, las encuestas. Lasso puede tener muy bajos niveles de aceptación en este momento, pero en contrapartida esas mismas encuestas dicen que el gobierno ganaría con comodidad la consulta popular. O sea, otra vez les voy a decir lo mismo que les dije ayer. En serio que a ratos ya estoy empezando a convencerme de que el estúpido soy yo. ¿Ya? O sea, después de que Biden dijo que el gobierno de Ecuador es un referente en materia de migración, de seguridad, hoy nomás en la mañana le leía a Jacques Ramírez,
académico, investigador, especializado en temas de migración. Algo que había publicado ayer en la noche, pero le leí hoy en la mañana. Antes era vía marítima, desde la costa ecuatoriana hasta Puerto de Ocos. Ahora es por tierra y van por el tapón del Darién, que es una selva absolutamente hostil. Una selva inhóspita para pasar de Colombia a Panamá. El 2021, esta ruta la usaron 387 ecuatorianos. Escuchen la cifra. 387 ecuatorianos cruzaron por el tapón de Darién en 2021, hace un año. Este año, el 2022, 21.538 ecuatorianos. 21.538 ecuatorianos. Son, después de los venezolanos, los ecuatorianos, la mayor nacionalidad en cruzar por esta selva inhóspita para tratar de huir del Ecuador. Los que más transitan por esta que es conocida como la ruta de la muerte. Y Biden felicita al gobierno de Lasso por las políticas migratorias y le felicita por la política de seguridad. Estamos a punto de superar las 4.000 muertes violentas en este país, señores. Y el gobierno de los Estados Unidos le felicita a Lasso por su política migratoria y de seguridad. Por eso les digo, estoy casi ya convenciéndome de que yo soy el idiota. Si el presidente de los Estados Unidos dice que en Ecuador todo marcha bien, y además le dice, anda nomás, Guillermo, lánzate otra vez, reelígete. Yo en los procesos de elección en este país no guardo esperanzas, porque ya nos hemos equivocado muchas veces. Muchas veces. Lasso, en la elección del 2021, para que ustedes sepan, era el candidato o uno de los candidatos que más negativos tenía. Porque era banquero. Y en el Ecuador era impensable que un banquero, después de la crisis que ellos provocaron con la clase política en el 99, iba a ser presidente del Ecuador. Pero los ecuatorianos lo hicimos posible, porque nosotros somos capaces de hacer posible lo imposible, que un banquero sea presidente. Entonces, créanme que a ratos también, yo creo firmemente en que, siendo el menos malo de todos los sistemas, la democracia es lo último que tenemos, lo único que tenemos. Y creo que hay que defender además la democracia, aunque nos equivoquemos 1000 veces. Pero aquí hay que tratar de no equivocarnos, pues. Hay que tratar de no equivocarnos. La cosa es que lo hacemos, y lo hacemos con convicción los ecuatorianos cuando vamos a las urnas. Votamos cabreados, votamos con odio, votamos con resentimiento y después somos nosotros mismos los que pagamos las consecuencias. Ayer, en esta democracia que para Biden y para Lasso es un referente regional y mundial, en esta democracia, un candidato a la alcaldía de Portoviejo, el señor Javier Pincay, sufrió un atentado durante un recorrido de campaña. 2 tipos dispararon al menos por 8 ocasiones al candidato Javier Pincay, quien aspira a la alcaldía de Portoviejo. Pincay fue llevado de emergencia a un hospital cercano, donde en este momento está luchando por salvar su vida. Esas imágenes de un atentado en contra de un candidato en Portoviejo, provincia de Manabí, es la democracia que defiende Biden, el presidente de los Estados Unidos, y es el modelo de gobierno que quieren imponer en Ecuador 4 años más después del 2025, una vez que el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, quien no ha dejado de ser candidato, quien no ha dejado de hacer campaña, ha anunciado ayer que va a la reelección. Ahí tienen ustedes ya el primer precandidato presidencial, don Guillermo Lasso Mendoza. Cuestión de ustedes si votan por él. Gracias, profe. Nos vemos mañana nuevamente con usted. Un fuerte abrazo. Cuídese mucho.